la resolverá. Orando, descansa en el Señor, mantén actividad. Orando. Bendito Jesús, amén. Gloria a Dios por su fidelidad y por todas las cosas que nos permite que tengamos, que vivamos la bendición de estar en la casa del Señor bajo esta hermosa lluvia y este aplauso que dan hecho al Señor, porque cuando cae la lluvia, sin duda alguna, es la obra de Dios y todo lo que hace la lluvia es de bendición. Amén. Gloria al Señor. Vamos a buscar allí en Daniel capítulo 6. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a leer desde ese verso 1 hasta el verso 10. Capítulo 6 de Daniel, verso 1 al verso 10. A medida que lo encuentren, ya saben, nuestro amén, nos ponemos en pie. Y después de haber adorado al Señor por un instante, ahora tenemos para completar nuestro servicio el consejo siempre bueno y oportuno de Dios para nosotros. Amén. Daniel capítulo 6, verso 1 al 10, vamos a leer la palabra a la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún juicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, será echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abierta la ventana de su recámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Gloria al Señor.
Que la paz de Dios gobierne nuestros corazones a través de la palabra, y el pueblo del Señor dice: amén. Amén. Gloria al Señor. Puede sentarse en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. No le ganamos a la lluvia, fue muy poco. Aplauda al Señor, ya que querían aplaudir. Gloria al Señor Jesús. Vamos a hablar acerca de un espíritu superior. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Es lo que la Escritura nos dice en el verso 3, la parte final. Dice que en Daniel había un espíritu superior, y ya el rey lo sabía, por ende los sátrapas lo sabían, y todo el que de alguna forma se relacionaba con Daniel lo entendía. Posiblemente no lo sabía, pero al hablar con él, al saber de él, al ver las evidencias de que este hombre emanaba, entonces concluían que efectivamente este hombre tenía un espíritu superior. ¿Vieron cómo está puesta, cómo está dispuesto el versículo o la palabra espíritu en esa parte del verso 3? Con E minúsculo. Entonces está indicando de que el espíritu de Daniel era superior, y ya entendemos nosotros que esa superioridad de espíritu era producto de su buena relación con Dios Padre. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Bien, hemos visto a Daniel en algunos embates y combates contra los enemigos de Dios. En la última enseñanza que tuvimos, vimos cómo descifró el enigma de las letras que escribió aquella mano, y aunque le ofrecieron recompensa y grandes puestos, él sencillamente no los aceptó. Pero ahora pasan los babilonios, que por cierto Daniel le dijo a ese rey Belsasar que sencillamente su reino iba a ser quitado, iba a ser dado a los medos y a los persas. Por eso el capítulo 6 nos introduce diciendo que pareció bien a Darío. Quiere decir entonces que ya los medos y los persas estaban reinando. Había cierta componente, cierta cuerda entre estas dos naciones que estaban reinando. Ven como dice la Escritura, dice que el rey le pareció bien nombrar a 120 sátrapas, 120 sobreveedores de su reino. Pero sobre esos 120 iban a estar 3 gobernadores. Y Daniel, de esos 3, era el superior. Amén. ¿Están oyendo, bendito? Gloria al Señor Jesús. Por eso vamos a hacer una placa para evitar el aplauso del sí, en el nombre de Jesús. Pero el que no esté viendo se puede acercar lo más que pueda, porque la idea es esa, ¿amén? Adorar a Dios, recibir su palabra. Estaba diciendo que al rey Darío le pareció bien constituir 120 sátrapas y 3 gobernadores. De esos 3 gobernadores había un principal que iba a estar sobre los 2 gobernadores y sobre los 120 sátrapas. ¿Quién era ese gobernador? ¿Quién era ese gobernador? Daniel. Yo tampoco le escucho, de verdad. Daniel. Gloria al Señor. Esto trajo, por cierto, envidia. Trajo, lamentablemente, odio y rechazo hacia Daniel. ¿Pero por qué? ¿Daniel estaba haciendo algún mal a esos 120 hombres? ¿Le estaba haciendo algún mal a estos 2 gobernadores? No. Pero como él tenía un espíritu superior y como él le servía al Dios del cielo, entonces quien le sirve a Dios
en esta tierra siempre va a tener enemigos. No solamente quien le sirve a Dios, sino cualquier hombre o mujer que quiera hacer algo bueno y hacer algo que funcione, va a tener problemas, va a tener enemigos que se oponen y sobre todo que buscan neutralizarlo, quitarlo del camino, matarlo. Bueno, ellos buscaron si Daniel podía ser de alguna forma engañado, sobornado, si le podían hacer caer en alguna trampa de los números que él llevaba, de las cosas que se le habían encomendado, y no había problema. Este hombre tenía un trato respetuoso y amable hacia todos, y esto no le permitía a ninguno acusarlo con veracidad. Y cualquiera nos iba a atrever a acusarlo porque es un gobernador. Si vamos ante el rey con cualquier acusación simple, aunque no hay fundamento, las cabezas de ellos van a rodar. Ellos dijeron, no podemos hacer nada. El hombre es vertical, es respetuoso. El hombre sabe manejar los negocios. El hombre es correcto. Y no pudieron hacer nada por allí. Pero fíjense la forma maquiavélica en que piensan los gobernadores y los sátrapas. No le podemos hallar tacha y falla como administrador, pero podemos buscar inventar alguna forma de que el rey le condene. Todo puede ser, dicen ellos, en relación a la adoración a su Dios. Como él se relaciona con su Dios, por aquí le podemos hallar algún problema. Gloria al Señor. Déjeme ver el escritura. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias. ¿Cómo estás? Ahí. Así escucha. Gloria al Señor. Entonces, todo que pueda, todos escuchan. Gloria al Señor. Entonces ellos dijeron, no podemos, no hay tacha. Pero en relación a Dios sí podemos buscarle algún problema. Ahora bien, ellos en relación a Dios podían encontrarle algún problema. Si iban directamente, no pudieron. Ellos tuvieron que crear una ley para crearle un problema a Daniel. Vieron cómo el enemigo busca la 1001 para detener a los hombres y a la obra de Dios. Por eso dijo Pablo, no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Él nunca está de acuerdo con nosotros y con las cosas buenas que hace y hacemos. Si usted está en alguna empresa, en la vecindad, en cualquier lugar, debe siempre tener vigilancia sobre lo que hace y dice, porque cualquier persona que incluso llamándose su amigo o su amiga puede venderlo, puede ponerle algún tipo de trampa para quedarse con su puesto, para traer algún tipo de acusación. Pero si usted y yo nos mantenemos firmes en el Señor, ellos tendrán que forzar la barra, tendrán que pasar ellos y dejar de ser verdaderos y convertirse en mentirosos para crear cualquier problema hacia nosotros. Pero a través de la verdad, a través de lo justo, a través de las cosas buenas, no podrán. Aquí quiero que tengan ojos muy sensible y un oído bien agudo para que veamos cómo el enemigo trabaja. Ustedes ya saben, o es bien posible que muchos aquí no lo sepan, que en este libro de Daniel no hay ninguna referencia a Satanás, sus ejércitos, demonios, formatos de que el enemigo se levanta como lo conocemos hoy. No. El concepto de ellos, de enemigos, eran las personas que los adversaban. Ahora bien, por ese hecho, Satanás no tenía sus manos metidas en estos asuntos. Sí la tenía.
que no se habla de él de manera directa, pero ustedes saben que siempre está, cuando hay algún tipo de problema o delito, el ejecutor, y está el intelectual, o en este caso sí, el autor intelectual y el autor material. Es bueno que usted a este libro y a otros tantos donde no se habla de el enemigo de la manera que lo empieza a describir la Biblia ya en algunos profetas y sobre todo en el Nuevo Testamento. En Job es magistral la enseñanza de Job, por eso es algo extraordinario. De hecho, quien lo escribió estaba por lo mínimo 2000 años después de Job. Entonces imagínense cómo nosotros podemos leer estos libros sin sacar mayor provecho si no tenemos esta herramienta de saber que el enemigo es el que está detrás de todas las cosas malas para los hombres y mujeres de Dios que trabajan en su obra. Él quería detener a Daniel, pero ¿por qué sería? Porque Daniel todavía no había escrito las cosas extraordinarias que va a escribir. Daniel es el que prácticamente está hablando de los bosquejos del sistema que Dios va a establecer para la tierra, del plan que Dios tiene para el hombre. Era un hombre importante para Dios en la tierra y puesto en un reino importante que usted va a ver que este hombre, cuando Nabucodonosor, que hablábamos de eso en los capítulos 1, que es el que lo traslada a Babilonia, le permite estar vivo y ser parte de su gobierno. Pero luego vienen sus hijos y también se lo permiten, algo extraordinario. Pero luego ahora viene cambio de reino, porque mientras estaba Belsasar y Nabucodonosor estaba en Babilonia, el respeto. Pero ahora se cambió de reino y dándole muerte al rey que estaba de turno. O sea que un rey puede pensar y decir: todos los que están con ese rey, mi enemigo, deben morir. Pero ¿por qué se le permitía la vida a Daniel? Porque el Dios del cielo tenía planes y propósitos con él en la tierra. Ahora bien, si Daniel estuviera fuera de la voluntad de Dios, de seguro lo matan, de seguro lo sacan. Pero ¿cómo sobrevivió a tantos reinos? Estuvo en el reino de los babilonios, en los reyes de los de Media y los de Persia. Algo extraordinario que es casi imposible ver que un hombre que no es de ninguna de esas naciones, extranjero, se pueda perpetrar en lugares de mando y de dominio. Esto va a traer, por cierto, odio y rechazo hacia los coterráneos, a los que se creen dueños de esa patria, porque este es un extranjero y siempre va a estar por encima de nosotros. Resulta y acontece que, gloria a Dios, así pasa con la iglesia. No importa dónde esté, la iglesia siempre tiene de Dios su favor. Amén. Si le busca y lo ama a Dios y le sirve, Dios siempre le va a dar un espíritu superior a los demás. Si una persona se dedica a vender hielo y lo hace para Dios y es su pasión y busca la voluntad de Dios, Dios le da que sus hielos sean superiores, tengan sabores. Algo pasa, pero quien le sirve a Dios y se apasiona por lo que Dios le da, eso prospera y progresa. Como Daniel, le apasionó los misterios, le apasionó saber la voluntad de Dios, entonces se especializó en eso y Dios siempre lo ponía en gracia sobre los reyes. Pero les decía que, ¿cómo vemos al enemigo obrando acá? Bueno, lo vamos a ver como el autor intelectual, el que está maquinando cómo deshacerse de un hombre de Dios para que no escriba lo que va a escribir. Por eso, vuelvo y repito, que Pablo fue el que nos dijo a nosotros que debemos tener siempre presente esto: que no ignoremos las maquinaciones. Que una maquinación es un pensamiento que se ensaya, que se practica, que se busca para hacerle daño a alguien o para tener un plan orquestado contra alguien. Una maquinación. En este caso, bueno, ya le estoy diciendo que para nosotros ya sabemos que el enemigo es el autor intelectual de estos 120 sátrapas y estos 2 gobernadores, porque ven como dice la Biblia, que todos se reunieron. El único que no se reunió fue Daniel. O sea que iban todos en contra de Daniel. Pero tenían un problema.
El rey no lo prueba porque el rey le puso precisamente en ese lugar. Pero vamos a hacer que el rey nos dé la ventaja, nos dé la forma, y lo discutieron. Se sentaron y discutieron. Y la gente empezó a decir, por las leyes no, por los números no, por mentiras no, porque se haya robado algo no. Qué extraordinario que digan de eso de nosotros, amén. Que los vecinos suyos digan, esta vecina no es chismosa, esta vecina no es ladrona, esta vecina, y le confíen a uno cosas extraordinarias. Eso habla de que usted le ha servido a Dios y Dios le ha dado un testimonio a los demás en su corazón y en su espíritu, porque incluso hay gente que no te conoce, pero al verte ven el espíritu superior que había en Daniel, la gracia del evangelio en nosotros, y tienen confianza. Hay personas que le dicen a uno, wow, no sé por qué, apenas te conozco, pero venme aquí. ¿Qué es eso? Es un poco de dinero, pero voy a entrar con un poco de ladrones para allá, que tengo miedo, pero en ti sí confío. Y le dan el dinero a uno, le dan algo de confianza a uno. Y dice que, pero va a venir como una tentación porque este hombre no me conoce. Yo quiero, el enemigo empieza a salir corriendo. Pero gloria a Dios, que Dios siempre pone su gracia en nosotros. Pero esa gracia en nosotros hermosea el rostro de nosotros para Dios. Para los que le temen a Dios, ese rostro hermoso no es tan hermoso para todos, porque los enemigos no van a querer ver ojo bonito en cara ajena. Ellos van a querer echar mano y deshacerse de esa persona. Por eso es que cuando usted empieza a buscar a Dios de todo corazón y Dios lo empieza a bendecir en muchas áreas, usted tiene que tener mucho cuidado con quien se asocia, porque no, primo, no, ahora sí que hermano, lo que sea. Tenemos que siempre tener los ojos puestos en el Señor y discernimiento, porque el enemigo va a traer cualquier persona, cualquier cosa para hacernos daño. Mire, triste lo que le voy a contar cuando hablo de la gracia y la bendición de Dios. Lamentablemente, a una sierva ministraban al Señor, ambos eran pastores, sus hijos pequeños, pastor, Dios lo tomó, se marchó, ella quedó al frente de la iglesia, y en las tres hijos que tenía, uno varón y dos hembras, la más pequeña 5 años, los hermanos, en los tiempos de quizás 2 o 3 semanas después de la marcha de su esposo, decidieron hacer una vigilia en su casa para respaldarle, para bendecirle, para estar allí acompañándole. Y invitaron a muchas personas. Ella lamentablemente no vigiló, no veló, se debe llevar por muchas propuestas, los hermanos, que algunos entraron en emoción, y lamentablemente ella no discernió que su fuerza, su valentía, su interés, su entrega en la obra, el enemigo la estaba buscando cómo neutralizarla. Le quité el esposo, ahora ella tomó la rienda de esta iglesia. No puede ser así. ¿Cómo hago? Bueno, lamentablemente en esa vigilia, después de ciertas horas, los niños les da sueño y los acostaron dentro de la casa en un cuarto. Bueno, lamentablemente entre los que fueron a esa vigilia se colearon toros y camaleones y gente perversa. Un perverso se metió a ocultas a la habitación y violentó sexualmente a su hija de 5 años. Imagínense, su esposo acaba de partir hace casi 15, 22 días, y ahora viene que a fortalecerla y recibe este golpe certero para derrumbar. Como eso hay cientos de miles de historias. Sobre ti se está llevando una historia. Sobre Daniel se llevó su historia, que como él tenía un espíritu superior y estaba bendecido, el diablo no estaba contento. Entonces, te quiero decir en pocas palabras que lo que usted hace y hace para Dios con excelencia, eso sí, lo que hacemos para Dios con excelencia, eso le va a causar a él malestar y va a buscar la forma y la manera de neutralizarnos, de detenernos. A Jesús se lo hizo. A Jesús
se le coló entre los discípulos. A uno lo manchó de pecado que no se iba a levantar, Judas, y a otro lo influenció de tal manera que le dijo: Señor, no te puede acontecer esto. Pero el Señor pudo discernir y decir: fuera de aquí, Satanás. Pero pudo discernir. Si el Señor le come el cuento, ¿verdad, Pedro? Tienes razón, vamos a meternos en una barca y vamos a irnos a Libia, a otro país, para huir de esto. Se mete un tremendo problema. Entonces, cuando el enemigo no puede, a través de la violencia, que ya esos argumentos se le acabó, lo puso en práctica los primeros 300 años de la iglesia, y en muchos lugares todavía persiste con este tipo de estrategia. Pero para los creyentes de acá, no. La estrategia es la violencia, de quitarnos la vida, no. Él sabe que para quitarnos la fe, que es lo que a él le importa, es más fácil con la sutileza. Con las sutilezas, con las propuestas que parecen medio decentes o cosas que parecen imperceptibles o no dañinas. Es allí donde viene el problema de los creyentes de esta parte del mundo. Que no hay persecuciones a muerte, nadie nos está buscando, ni Al Qaeda, ni los árabes, ni los hindúes. No, nosotros, gloria al Señor, estamos bendecidos en esa parte. Ni siquiera los gobiernos que se declaran de X, Y, Z en nuestro continente permiten que la iglesia avance, que la iglesia se marche, con excepción de que ahora en Nicaragua hay una novela fuerte de persecución hacia el creyente, pero en verdad estamos viendo que eran creyentes que participaban en la política activamente. La gran mayoría del creyente que se dedicó a amar y a servir a Dios y a predicarle a las almas no tiene mayores problemas, aunque en algunos casos dicen que sí. Lo cierto es que para nuestras nación, para la nación de Venezuela, el ataque no es con violencia, el ataque es con sutileza, que es más complejo de percibir, de discernir. Es más complejo porque el enemigo le puede robar la fe a alguien y le hace creer que tiene fe. Le hace creer, viniendo a la iglesia, que está bien, aunque mintió y engañó y lo oculta por él. Dice: no, hombre, si fulano también mintió, Abraham también mintió, David también mintió. Mentirita. Entonces, con esa sutileza, él le roba la verdadera devoción y fe a un creyente, pero le permite seguir yendo y viniendo, porque él mata 2 pájaros o incluso más pájaros con una sola piedra. Cuando deja a una persona que no está bien con el Señor, le permite ir a estar en la iglesia, y esa persona va a contaminar a otros. Por eso se decía antes, una maestra en primer grado me lo dijo y nunca se me olvidó, que una papa podrida daña todo el guacal, así literalmente lo dijo. Después algunos dijeron daña todo el saco, pero efectivamente ella lo dijo, el guacal. Entonces el enemigo sabe eso, y con su sutileza le roba la fe a muchos y le permite ir y venir y hacer y acontecer, pero están dañando. Sea que venga con violencia o con sutileza, si usted y yo tenemos discernimiento de espíritu, él tiene que irse. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Pero si no estamos en el servicio que Daniel, que tenemos como ejemplo, tenía hacia el Padre, nos vaya fuera de base. ¿Por qué Daniel tenía este discernimiento de no dejarse influenciar y no tener miedo? Sobre todo que no tenía miedo, porque le servía al Dios del cielo y estaba confiado que el Señor Dios Todopoderoso lo había puesto con una misión, y hasta que no se cumpliera el último día de su misión en la tierra, nadie lo iba a tocar. Gloria al Señor. Bueno, ellos consultan, lleguen al acuerdo de que a este hombre no le hallamos tacha, pero podemos hacerlo caer, vamos a meternos con su Dios. Es lo que siempre decimos, que la persona dice: lo botaron del trabajo, no voy para la iglesia. Se enfermó, no voy para la iglesia. El esposo, la esposa tuvieron un problema, no voy para la iglesia. El niño se lo enfermó, no voy para la iglesia. El perro del vecino está ladrando, no lo deja dormir, sale trasnochado, no voy para la iglesia. Por todos los por qué, la consigna es: no voy para la iglesia. Que el Señor nos ayude a sobrepasar estas cosas, amén. Y porque aquí dice que ellos dijeron: ¿cómo hacemos caer? Vamos a meternos con su Dios directamente. Pero el enemigo, en los ensayos que ha hecho, sabe que hay muchos creyentes enclenques
flacos en la fe, que no entienden que esto es más que reunirnos en nuestra devoción y nuestra relación con Dios, que cualquier cosa ellos dicen: no voy para la iglesia, no oro, no voy a leer la palabra hoy, estoy muy cansado. Pero leyó todos los mensajes que le enviaron, buscando el último mensaje, a ver si ahí le enviaron el mensaje de que ahí está el billete. Pero no hubo ni billete, ni verde, ni de ningún tipo. Lo cierto es que la gran mayoría ya tiene como un automático que se activa, que cualquier problema que le sucede, ¿qué es lo que dice? No voy para la iglesia. Si estuviéramos allá afuera y o viéramos esa iglesia bochinchera que lo hay en otros países como Dominicana y Puerto Rico, sacamos un ray y la pegamos rápido. No voy para la iglesia, no. Y alguna música, alguna cosa, y nos están invitando para todas esas iglesias, porque cómo le gusta bochinchar a esa gente, luego los dominicanos, con ese tipo de cosas. Pero el Señor nos ayude y usted y yo vigilemos y veamos. Cuando yo no voy para la iglesia, ¿por qué no voy? Porque me duele el pie derecho siempre me duele, los días de culto. Y antes eran los jueves, ahora me duelen los miércoles. Pero esto no está pasando porque hoy es el primer día de miércoles. Pero fíjense, entonces la gente por allá afuera dice: no voy para la iglesia, o no oro, o no leo. Pero ellos dejan de ir a sus trabajos, dejan de ir a sus estudios, dejan de practicar su hobby, dejan de comer, de dormir. No dejamos nada de eso. Pero en algún momento la gente dice: no voy. Pues Daniel no era de eso. Daniel, por eso Dios lo tenía en estima. Y ustedes saben que es el único hombre que en la Biblia dice que cuando se le manifestó un ángel, le dijo: Daniel, eres muy amado en el cielo. Es un hombre que Dios ama de manera extraordinaria. En ninguna otra parte vemos ángeles o alguna entidad de orden celestial hablando de este tipo, así con una intimidad tan extraordinaria hacia Daniel, porque Daniel amaba a Dios, y hay un principio que Dios ama, amén, siempre ama a las personas, y que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces este hombre Daniel, fíjense lo vertical que él no tiene problema, pero le tenemos que crear un problema. Esa es la mente del enemigo. Dice: pero ¿por qué me pasó esto a mí? No diga eso. Diga: Señor, ¿por qué? ¿O qué me vas a enseñar tú con esto? ¿Qué me vas a enseñar tú con esto? Porque aquí vemos que no había forma ni manera de hallarle problema a Daniel. Le crearon un problema y tiraron a Daniel sobre el problema. Qué tremendo. Así es el enemigo de ocioso. Pero gloria al Señor, que ya el Señor ha descubierto sus patrañas, artimañas, sus estrategias. Y gloria a Dios, Pablo dijo una palabra clave en el capítulo 6 de Efesios, cuando habla de la vestidura del guerrero, que hemos hablado en otras ocasiones de eso. Dice algo extraordinario: que cuando tengamos todas estas partes de la armadura puesta de manera bien eficiente, debemos estar firmes cuando venga el día malo. No todos los días son malos, que como hay cristianos por allí que cuando saben lo formidable que es el enemigo, lo insistente que es el enemigo, todo es un problema y siempre están en problema. Nunca, ni siquiera el 31 de diciembre están contentos. Nunca, siempre están viendo el diablo por aquí, el diablo por allá, y corriendo, ocultándose que el diablo. Eso es una pobre y triste vida, eso no es una vida cristiana. Porque la vida cristiana está siempre delante de Dios con tranquilidad y con la paz del Señor. Y aunque en algún momento se pueda mover el piso, se integra, se fortalece y se fortalece en el Señor su Dios. Sí, va a venir un día malo, pero no todos los días son días malos. Va a venir un día malo. Cuando venga ese día malo, si usted y yo estamos firmes ante Dios, ese día malo Dios lo va a convertir en cosas buenas, en el nombre de Jesús. Y fíjense, los días malos no son todos los días, pero si yo no estoy firme en un día malo, ese día malo se puede convertir en un año malo, en una década mala, en una vida mala. Porque así es de contundente una mala decisión en el día malo. Gloria al Señor.
empezaron a ensayar, a observar a Daniel y dijeron, la única forma es hablando con el rey, sin que el rey se entere de esto, creyendo el rey, una vez que firme, que hasta Daniel está de acuerdo con esto, porque a Daniel no le consultaron, porque acuérdense que se reunieron los 120 sátrapas y los 2 gobernadores, una reunión de manera ilegal, de manera engañosa, para confabular, para conspirar, y lo hicieron, fueron ante el rey, y el rey, que era una persona que los medios soplaban y se le hinchaba el orgullo y la soberbia por tener una corona y tener muchos reinos bajo sus pies, bueno, le dijeron, rey, y ahí está la propuesta. Tú tienes que hacer un edicto que nadie pida a nadie más, sino solamente a ti, ni siquiera a dioses. A ti, tú eres el Dios. Y él se sintió insuflado, pensaba que Daniel estaba en la parranda de loco que estaba allí, y firmó, y había una ley, que era una constitución macra de estos reinos, que la aplicaron los medos y los persas, que una vez que el rey firmaba algún edicto, algún decreto, era irrevocable. Si el rey firmaba que su mamá tenía que morir y después despertó de un sueño, algo que le dieron, había que morir, tenía que morir. Bueno, lo firma cuando el decreto está firmado, es donde ellos ahora tienen su emboscada bien, pero bien dispuesta para destruir al hombre de Dios, a Daniel. Y usted pudiera decir, ellos están procurando tener su puesto, pero el diablo está procurando tumbar a Daniel para que no se logren las cosas que logró para nosotros. O sea que la batalla se está ejecutando en 2 terrenos, en uno físico y en uno espiritual, en este contexto. Pero para nosotros, ¿dónde se ejecuta la batalla que debemos librar con veracidad? En el mundo espiritual. Porque la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. Para que sepa, para el evangelio y para el evangélico, para el cristiano se contempla que el que le den muerte en la tierra no es ninguna derrota para el cristiano. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Los que están en la carne nos van a matar. De hecho, Pablo dice, en cualquier lugar que yo predico, yo soy aroma. Para algunos de muerte y para otros de vida. E incluso mi nauseabundo, o sea, cuando les predico que a ellos les causa malestar, ellos me van a odiar y me van a querer quitar la vida. Por eso dice, siempre estamos a la merced de los enemigos. Pero Pablo dice que al que le sirve a Dios, sea el que viva o sea el que muera, le pertenece a Dios y punto. Ellos necesitaban librarse de los enemigos físicos y de los enemigos espirituales. Nosotros tenemos una sobremarcha espiritual y una capacidad grande porque estamos después de Cristo para entender muchas cosas. Resulta y acontece que si alguien viene a querer quitarnos la vida y nosotros estamos bien con Dios, Dios va a neutralizar ese enemigo. Y Dios se va a enfrentar a esa persona. Y Dios va a permitir que esa persona incluso reciba el daño 10 veces más que el que procura hacernos a nosotros. Eso es para los que están en comunión con el Dios del cielo. Que todos debemos estar en comunión. Pero para que sepan, nuestra guerra hoy por hoy como creyentes está librándose en el mundo espiritual. Si nosotros logramos librar nuestra batalla y ser victoriosos en el mundo espiritual, lo demás se va a alinear según la voluntad de Dios. Y aunque suframos uno que otro daño o golpe, esto lo permite Dios para darnos grandes lecciones que no habíamos aprendido. Así es el asunto para los que en el día malo o en cualquier momento saben de dónde vienen los ataques y cómo el enemigo opera cuando ponen en manifestación el discernimiento de espíritu. A Daniel no le importó esto, el decreto del rey. Ustedes saben, una vez que Daniel se enteró de que el rey había firmado ese edicto, ¿qué dice la Biblia que hizo? Hizo como de costumbre. ¿Cuál era la costumbre de Daniel diaria? Oraba 3 veces al día. Sabe que yo les he dicho, y ustedes saben, cuando ya empiezan a analizar los materiales múltiples que existen, sobre todo el Islam, ¿cuántas veces ora al día según el estudio de esta religión? 3 veces al día. ¿De dónde habrán sacado esos 3 veces al día? De los estudios que hacen de Daniel, porque Daniel para ellos es un mentor del mundo espiritual. Claro, lo tienen en el Corán y ellos dicen que es árabe, que no es judío, pero ellos tienen esta referencia. Sin embargo, como ellos crearon la religión del Islam para ser superior a la religión judía y a la cristiana, porque fue después, el Islam es después,
del judaísmo y de la cristiandad. Ellos dijeron, el último día que vamos a escoger como nuestro día especial, no podemos orar 3 veces porque ya los judíos lo hacen. Vamos a orar 5 veces. Y eso tiene su significado, el 3 y el 5 para ellos. Pero lo cierto es que Daniel, sin una actitud religiosa seca y vacía, sentía la necesidad imperiosa para estar a la altura de los eventos espirituales que estaban aconteciendo, orar 3 veces al día. ¿Cuántas veces al día ora usted y oro yo? Algunas personas que viven una vida, una tramoya, viven 1 kilo de estopa, viven más enredados que eso, 1 kilo de estopa, quieren que el Señor les muestre cosas y les revele cosas orando 5 minutos cada semana. Daniel oraba ¿cuántas veces al día? ¿Cuántas veces? ¿Qué tiempo habrá durado Daniel en la oración? Lo cierto es que él oraba en mañana, vamos a sectorizar el día, mañana, mediodía y tarde. Seguro a las 3 de la tarde era un día emblemático porque tenía bien clavado en su alma que el sacrificio de Israel Dios lo estableció para hacerse a las 3 de la tarde. Había uno matutino, uno meridiano y otro vespertino. Y gloria al Señor que este hombre lo hacía con devoción. Sus enemigos lo vieron porque él no tenía problema, él no se escondía. Él no estaba cumpliendo aquel principio que el Señor dio, que el Señor lo dio a propósito de la hipocresía de muchos, cuando el Señor reprende a los fariseos. Pero Daniel abría sus ventanas y oraba al Señor de manera pública. Ellos lo vieron y dijeron, rey, hallamos a Daniel en una falla. Hallamos a Daniel, porque ellos le dijeron, marca, sella el edicto para que en 30 días nadie clame a dioses o hombres que fuera de ti. Pero Daniel ni siquiera pasó un día, él tenía que hacer lo que siempre hacía. Aquí está una gran lección para nosotros. En el momento que usted y yo tenemos pruebas, usted deja de leer la Biblia, usted deja de orar, usted deja de congregarse. ¿Se acuerdan lo que les decía? Que por cualquier cosa la gente dice, no voy. Daniel, incluso por esto, quien pida otro Dios está muerto, lo van a lanzar en el pozo de los leones, en forma de castigo que habían establecido esta gente para darle muerte a los enemigos. Ahora vamos a describir un poco el pozo de los leones, porque algunos piensan que Daniel estaba ajeno a esto. No, Daniel sabía y posiblemente había sido testigo presencial de alguna sentencia que estos hombres dieron, porque si ellos vienen de otra nación a establecerse y quitar a todos los de Babilonia, de seguro algunos que se resistieron lo tomaron y lo pusieron como ejemplo, lanzándolo en el pozo de los leones. ¿Qué era? ¿Cómo era el pozo de los leones? Eran leones que lo tenían en la parte subterránea, eran leones que lo dejaban pasar hambre. No le daban comida incluso hasta 7, 8 días, 15 días los leones buscando comerse hasta las piedras de esa cueva. Imagínense cuando caía algo que tenía vida. Ustedes saben que los animales salvajes, cuando cae una presa, ¿qué es lo que hacen los animales? Pelean. ¿Y quién es el primero que toma la mejor pieza? La presa, el más fuerte. Después los demás agarran los despojos, el pedazo de brazo, un pedazo de cosa, algo. Pero el primero que salta es el que tiene más fuerza. Daniel sabía esto, era terrible, no era cosa fácil. Daniel fue a orar porque no sabía que era el pozo de los leones. Pensé que era el pozo de los peluches. Pozo de los leones. Lugar de martirio, de muerte de los enemigos del rey. Estos leones tenían tanta hambre y eran tan fuertes porque los leones de aquellos lugares son leones, y en aquellas etapas, leones casi originarios de la tierra. Con un solo zarpazo de la boca pueden romper un brazo como que si estuvieran quebrando un espagueti. Una cosa así. Así de terrible eran estos leones cuando le dejaban pasar hambre, hambre y hambre. Aquí se parece un poco que este rey, por causa de este edicto que firmó, no tenía la forma de contradecir, de cómo contrarrestar eso. Triste porque tanta amistad que Daniel le brindó para ponerlo como jefe, pero ya dio la ley. Se cuenta una historia de la vida real de un hombre que le sirvió a un rey por más de 40 años.
le sirvió fielmente. Vinieron algunos y otros familiares de él, se instalaron cerca del rey y querían deshacerse del hombre. El hombre era un gran servidor, cual Daniel. Y le inventaron un vicio, y como eran sus familiares, el rey le creyó prácticamente. Dijo, bueno, está sentenciado, que se muera. Vamos a echárselo a los perros, que en este caso, de este tiempo de la Edad Media, para este rey, ellos tenían jaurías de perros hambrientos para darle muerte a los enemigos. Los tasajeaban y los amarraban para que los perros se los comieran vivos, que era la especialidad de este rey. Bueno, el hombre fue sentenciado. Le dijeron, en 10 días está muerto, te vamos a echar a los perros. Como el hombre tenía confianza y se había ganado 40 años sirviéndole al rey en puesto de mando, conocía y se relacionaba con todo. Se relacionó con el hombre dueño de los perros, el que atendía a los perros. Y le permitió a este hombre entrar y estar con los perros. Y aquel hombre le llevaba comida a los perros. Y 10 días estuvo dándole comida, acariciando a los perros. Y efectivamente se hizo amigo de los perros. El rey estaba para presenciar su ejecución. 10 días después, amarran al hombre, lo tasajean y vienen los perros. Pero los perros, que él estaba chorreando sangre, los perros lo lamían y no le hicieron nada. El rey, sorprendido con esto, dijo, pero ¿qué pasó? Y le permitieron hablar a su consejero. Le dijo, rey, 40 años te he servido y me quieres matar. A estos perros les serví 10 días y mira cómo me tratan. El hombre aprendió la lección, quitó a ese hombre de allí y tuvieron consecuencias trágicas a los enemigos de este hombre, porque entendieron que en verdad este hombre nunca le había hecho nada, y ahora de lo que se le estaba acusando, él lo investigó fehacientemente y halló que era una mentira. Pero así es el hombre se engaña y engaña, pero quien le sirve a Dios siempre tiene una conciencia fuerte de que Dios le va a respaldar. Amén. Por eso usted tiene que servirle a Dios. Yo tengo que servirle a Dios, porque cuando venga el enemigo a atacarme a mí, si yo estoy parado sobre la roca, no puede con Gladys. Pero él no se queda quieto, él sigue buscando. Él sigue buscando, como tocó, estoy seguro, el corazón de cada uno de los discípulos del Señor, para ver quién podía prestarle el corazón para él sentarse, porque desde afuera no podía orquestar su plan. Y halló a Judas, lamentablemente. Entonces, que cada uno de nosotros vele bien sobre su corazón, porque el enemigo está vigilando cómo detenernos, cómo destruirnos. Va a levantar a cualquiera, desde el jefe. Mire, tengo muchos casos en mi corta vida como creyente, 35 años, de personas que convertidas al Señor, contentas, felices, siempre fueron bendecidos de su empresa, eran casi el segundo en la empresa, y por servirle a Dios un día llegaron, usted está despedido. Pero ¿qué hice? No, sencillamente está despedido. Y después se enteran que era porque era cristiano. Pero si yo nunca, siempre, oye, alcancé tantas cosas en esa empresa, y ahora por ser cristiano, ahora que estoy buscando de Cristo, me van a pasar estas cosas. Bueno, es que precisamente cuando uno busca de Cristo, es donde todos los que aparentemente eran amigos, o los lugares donde uno estaba equivocado, Dios nos va a sacar de allí. Y algunas cosas van a pasar de manera dolorosa como esta, pero algunas son pruebas, otras son tentaciones, y el enemigo va a buscar siempre en sus tentaciones de quitarnos la vida, de quitarnos la fe. Por eso es importante, interesante y necesario saber que la batalla que tenemos es contra el enemigo. Él puede usar a cualquiera, llámese jefe, llámese empleado, llámese un hombre en caballo, otro en bicicleta, en moto, quien sea y lo que haga, se puede convertir en un enemigo de la obra de Dios, para usted y para mí. Entonces debemos vigilar eso, porque pase lo que pase, usted nunca tiene que dejar su relación. Daniel, lo van a echar al pozo de los leones. Daniel, a cualquiera que pida a cualquier dios o hombre que no sea el rey, pero es que el rey no es Dios. Yo tengo que pedir a Dios. No voy a dejar de ir al culto, no voy a dejar de leer la Biblia, no voy a dejar de orar, así esté pasando por este terrible problema. Ya con esto concluyo. Error recurrente en muchos evangélicos, que a la hora del problema no voy para la iglesia. Allí comienza el problema o la derrota del cristiano. Al dejar de congregarse se enfría, y al enfriarse se lo comen los pingüinos. Se vuelve un pedazo de hielo en el polo sur.
Y un evangélico frío es más peligroso que un mono con metralleta. Sí, un evangélico frío puede ser usado por el enemigo de manera terrible. De manera terrible. Por eso debemos vigilar a algunas personas que están en el liderazgo con mucha más razón. Porque de repente una persona nueva y el enemigo los zarandea. Pero una persona que ya ha hecho raíces en el Señor, que por cualquier problema, no, pues me quedé hoy porque me duele el pie, me quedé hoy porque no tengo que comer, ¿qué es eso? ¿Dónde está la fe de ese creyente? Como cantaba una viejita por allá en una vigilia hace como 25 años de eso, ¿dónde está la fe de mi pueblo? Una canción bien bonita, acuérdame de esa, Pablo, que a ti te va a gustar eso es puro lomito. Me viene de vez en cuando, acuérdame de esa, porque eso es algo extraordinario en una vigilia que Dios le dio a esa anciana hace 25 años en una vigilia en las playas de Gañango. Algo extraordinario que pasó ese día. Bueno, mis amados hermanos, debemos vigilar, estar pendiente y presente de que cualquier cosa no nos aleje del Señor. Cualquier cosa, pequeña o grande, buena o mala, que no nos aleje del Señor, porque estoy hablando de las cosas malas, pero no tengo el tiempo de hablar de las cosas buenas. Hay personas que también venían al culto mojándose y todo lleno de barro llegaba. Ahora le dieron un carro, compraron un carro, tienen un carro, no puedo ir a la iglesia porque se me moja el carro, se me ensucia. Tengo que quedarme cuidándolo. Qué tremendo. Venían a la iglesia en sus necesidades. Ahora que tienen el esposo no vinieron más. Ahora que tienen casa no vinieron más. Ahora que tienen buenos empleos y buenos sueldos no vinieron más. Ahora que gozan de salud no vinieron más. Pero venían trayendo su cuerpo cansado, enfermo. Una vez que recibieron el bien, no fueron como el samaritano, de los cuales el Señor sanó a 10 leprosos. ¿Se acuerdan? ¿Quién fue el que devolvió para darle gracias a Dios? Uno solo de los 10. El 1% de los 10 es el valiente. Por eso siempre hablo de la minoría. Le dio gracias a Dios. Se devolvió a dar gracias a Dios. Así que ustedes y yo seamos de ese pequeño remanente que es fiel a Dios. Que donde Dios nos llame, ahí estemos firmes y hacia adelante. Amén. Mis amados, es el mensaje que quiero introducirles. Esto va a tener su parte 2 porque vamos a seguir escudriñando en esta vivencia de lo que le pasó a Daniel en el pueblo de los extranjeros, en este caso en los medos y en los persas, por nada más y nada menos que tener un espíritu superior. Superior no de soberbia, superior de servicio, superior de amabilidad, superior de entendimiento. Cuando alguien iba en búsqueda de un consejo, Daniel le tenía el consejo acertado. Eso hizo que sus enemigos lo odiaran aún más. Así que pendiente con lo que Dios nos ha dado para cuidarlo y mantenernos firmes hasta el final. El que nos llamó dijo, el que persevere hasta el fin será salvo. Aunque esto es exclusivo de un tiempo de la gran tribulación, es aplicable para todos los que estamos en esta carrera, que no es de rapidez, sino de perseverancia. Amén. Pónganse en pie en el nombre de Jesús. Vamos a bendecir al Señor.